dañaron estructuralmente tanto el inmueble de la iglesia del lugar como la escuela y los alrededores. Obran en mi poder fotografías y testimonios que demuestran las afectaciones en los inmuebles de la iglesia y la escuela, y se justifica el por qué los inmuebles mencionados por su grave deterioro en sus estructuras sí constituían una amenaza, un peligro, un riesgo inminente para los pobladores del lugar, dado que se transita a su alrededor. Asimismo, uno de los acuerdos de la comunidad fueron que los inmuebles destinados a la iglesia y la escuela fueran reconstruidas en Nuevo Salaverna, lugar al que fueron a vivir los pobladores. Es importante señalar que tanto la Secretaría de Educación y las autoridades eclesiásticas aceptaron de manera oficial restituir los inmuebles con las nuevas instalaciones, y de manera normal ya dan servicio en la comunidad desde el año 2012. Tanto la escuela como la iglesia, el día 15 de abril del 2012 se inicia actividades escolares en el Jardín de Niños, Primaria, Secundaria y Biblioteca Telmex, la Clínica del Seguro Social, y inició también en Nuevo Salaverna los servicios médicos. Y en fecha 26 de septiembre del 2012 se firma escritura de propiedad en favor del Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de Educación respecto de los espacios educativos. Escrituras que fue una cesión de derechos por parte de la minera. Tanto la iglesia como la escuela desde el 2012 estaban fuera de uso, y estaban fuera de uso porque tenían el dictamen de que estaba en riesgo el inmueble que estaban habitando. Por eso la iglesia se trasladó a Nuevo Salaverna y la escuela también. La diócesis de Zacatecas inicia a dar servicio de culto religioso a partir del 1 de noviembre del 2012. Y los servicios de salud iniciaron el 15 de abril del 2012 en la comunidad de Salaverna. ¿Qué más me preguntaron? Diputado Osvaldo, usted diputada, me preguntó algo más, ¿verdad? Diputada Giovanna, usted me preguntó quién llevó la maquinaria, si yo llevé la maquinaria y si yo la contraté. Desconozco quién llevó la maquinaria, ¿sí? Es importante recordar que la zona es minera y como tal existe la presencia de varias máquinas en el terreno. Lo que sí le puedo asegurar es que la Secretaría General de Gobierno no la contrató. Lo que sí puedo decir es que en el expediente que entregué viene explicado y fundado el proceso también de la no aceptación. Quiero pedirle que si hay, y quiero pedirle a mi equipo, a mi personal, que si hay alguna duda, alguna inquietud con el expediente, con las pruebas y con las documentales públicas que se entregaron, en cualquier momento estoy disponible para cualquier aclaración, y que los documentos se harán llegar a cada uno de ustedes para que los valoren y los analicen y los valoren. Diputado Osvaldo, usted me dice que que este asunto se llevó a una gran politización, a una mediatización. Y esto no nos ayuda a resolver el conflicto que existe. Creo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría General de Gobierno, la Presidencia Municipal, los diputados y los senadores, todos, y la sociedad y la comunidad de Salaverna, debemos de buscar una solución para cuidar a la población de Salaverna. No es la intención, repito, estar del lado de las mineras. Gobierno del Estado, su única intención es la protección de la vida de las personas. Nuevamente reconozco la actuación de la doctora, la autonomía con la que se manejó, tiene que reconocerse, no es un pleito, no debemos de estar en contra ni peleados la Secretaría General de Gobierno ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Debemos de trabajar de la mano,
debemos de tomar decisiones, debemos de actuar, aun cuando tengamos puntos de vista diferentes. Y ya le contesté también que cuando la escuela no estaba en uso desde el 2012. Diputada Patricia me pregunta que si se demolieron las casas. Se demolió una casa, una vivienda que ocupaba el padre de la señora Marta Leticia, que esa casa estaba desocupada. Efectivamente, esa sí reconozco que sí se demolió. Por eso en la primera recomendación acepto que si hay algún derecho o alguna indemnización o si hubiera algún derecho que valdría para la señora Marta Leticia, se procederá, se investigará y se actuará conforme a la ley. Eso sí lo reconozco, y también decirle que la actuación también ha sido transparente. Nunca se ha negado la información, ni el 23 de diciembre, ni el 25, ni el 26 que di declaraciones, ni durante todos estos meses. Diputada María Elena, claro que es importante que la Comisión Estatal de Derechos Humanos actúe de manera autónoma. Coincide conmigo que el bien patrimonial debe de ser la vida de los ciudadanos de Salaverna. Me pregunta qué estamos haciendo para garantizar el derecho del agua a los pobladores de Salaverna. Vamos a trabajar, vamos a platicar con el presidente municipal para ver la manera de que los pobladores tengan derecho a tener el suficiente abasto del vital líquido que es el agua. Vamos a solicitar intervención al presidente municipal e incluso también ante la minera a exigir que se les otorgue el servicio de agua potable, que es un vital líquido. Me pregunta también que en qué momento va a parar el uso de explosivos. Bueno, el uso de explosivos, la autorización para el uso de explosivos corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional, que es quien otorga los permisos. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social realiza constantemente a la empresa las medidas de seguridad e higiene y tiene la obligación de estar supervisando si dentro de la minera y dentro de los trabajos que se están realizando, los trabajadores que se encuentran dentro de la mina sufren algún riesgo. Es competencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social definir o anunciar si hay algún riesgo, y es también atribución de la Secretaría de la Defensa Nacional otorgar o negar el uso de explosivos siempre y cuando se verifique si hay algún riesgo o no. Hay muchas minas en el estado, hay muchas poblaciones también que han sido afectadas. Es cierto, también como dijo el diputado Santiago, que debemos de cuidar el entorno. Primero, debemos de cuidar a los trabajadores, debemos de cuidar el entorno ecológico, debemos de cuidar el desarrollo regional de esa zona. Por eso también es importante, y lo repito, como Secretaría General de Gobierno, como Gobierno del Estado, trabajar con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Planeación, para que el fondo minero realmente se aplique con proyectos estratégicos de desarrollo regional. Tenemos que ayudar a los presidentes municipales en hacer un buen proyecto, un buen programa para que puedan autorizar los proyectos ante el fideicomiso minero y puedan bajar los recursos al que tienen derecho los municipios donde hay mineras y donde hay ganancias para las mineras, y que de esa ganancia una parte se va al fideicomiso minero y al fondo minero para que los municipios también se desarrollen. Vamos a dar todo el esfuerzo. En días próximos vamos a acudir a SEDATU y vamos a estar en reuniones también con los presidentes municipales para apoyarlos en el proyecto regional. También, por supuesto, los diputados se pueden sumar a este proyecto. El diputado Jorge Torres. El diputado Jorge Torres, mi cuñado, perdón, diputado Jorge Torres,
Me pregunta que si se está tomando con seriedad los dictámenes del CENAPRED. Sí, diputado, se está tomando con seriedad que cuando asumimos funciones el 12 de septiembre, el 14 teníamos una notificación de CENAPRED. Por eso no fuimos un gobierno omiso. A lo mejor se pudo haber tomado ese documento y ponerlo en un cajón o integrarlo a una carpeta y no ir a Salaverna para no molestar o para no politizar o para no tener una mediatización. No somos un gobierno omiso, somos un gobierno responsable y un gobierno preocupado. Y sí lo estamos tomando con esa importancia que le dimos, con esa preocupación es que acudimos. Y déjeme comentarle que todavía la semana pasada vuelve a llegar otro oficio de Protección Civil Nacional con un dictamen de CENAPRED donde maneja que en el atlas de riesgo de la zona de Mazapil, en Salaverna, en la comunidad de Salaverna, continúa en riesgo. No hemos actuado en estos 8 meses y también es responsabilidad de nosotros. Qué bueno que no ha pasado ninguna tragedia. Qué bueno que las lluvias no ocasionaron daños a la naturaleza ni hundimientos. Qué bueno que las personas que están actualmente en Salaverna están bien, pero seguimos preocupados y quisiéramos que nos permitieran acercarnos y tomar medidas para que ustedes no corran riesgo en su persona. Diputado Santiago, ya le respondí, ¿verdad? ¿Falta algo? Ok, ya contesté lo de la iglesia y la de la escuela también, que es algo que usted también me había preguntado. Diputada Carolina, usted me pregunta quién ordenó la notificación y cuánto tiempo, que si ya se habían hecho, déjeme comentarle que ya se habían hecho varias notificaciones antes. Recuerden que este es un problema que está desde el 2010 y en todos estos años ha habido varias notificaciones y varias veces ha habido presencia de Protección Civil. Diputada Davache, usted me pregunta que si el gobierno no está coludido con las mineras, que si no estamos trabajando en favor de las mineras o de los intereses económicos. No es así, diputada. Textualmente, y se lo afirmo, que no estamos trabajando en favor de las mineras. Prueba de ello es que en los últimos meses del 2016 hubo la toma de la empresa minera Peñasquito, y Minera Peñasquito exigía al gobierno del estado que realizara el desalojo de los manifestantes, cosa que a pesar de haber una orden judicial no se realizó, y no se realizó por evitar actos de violencia, porque había muchas familias manifestándose y a pesar del requerimiento y de la exigencia de la Minera Peñasquito, que nos decían que como gobierno teníamos que cumplir una orden judicial, teníamos que desalojar porque ellos cada día estaban perdiendo miles y miles de ganancia de pesos en sus ganancias. No se hizo, siempre se ha apostado al diálogo, siempre se ha apostado que para resolver ese conflicto nos sentamos en una mesa de diálogo para saber cuáles eran las inquietudes de los pobladores, de los trabajadores que estaban reclamando y con justa razón que la minera no les había cumplido con sus demandas, con sus promesas cuando llegó a explotar esa zona, que no había cumplido con los pobladores, con los contratos de trabajo ni con el desarrollo regional. No utilizamos la violencia y al contrario, las mineras están en contra del gobierno precisamente porque no actuamos con violencia y porque no desalojamos de manera inmediata. Recuerden ustedes que la toma de Peñasquito duró más de 8 días. También recuerden ustedes que está la promoción del gobernador del impuesto minero, sobre el impuesto no minero, sobre el impuesto ecológico,
que las mineras también están en contra de que se haya hecho esa promoción por parte del gobierno porque les va a afectar económicamente a sus bolsillos. ¿Alguna otra pregunta respecto a Salaverna? Diputada Isadora, me pregunta usted que cuántas familias están viviendo ahí. El día que fuimos el 23 de diciembre se pudo constatar que son 6 familias las que están viviendo en Salaverna, 6 familias a las que se notificaron. Fue la familia del señor Juan José Rocha Ibarra, la familia de la señora Micaela Samarripa Hernández, el señor Celestino Guevara Ledesma, la familia de la señora Margarita Cervantes Pérez, Elizabeth Mendoza Cárdenas, y por su conducto recibió la notificación de su madre, la señora María Teresa Cárdenas Gaitán. El señor Roberto de la Rosa, que también está viviendo ahí. ¿Sí? El riesgo continúa. Y lo de la iglesia y lo de la escuela ya lo contesté. Diputada Iris, no comparto su opinión cuando usted dice que los habitantes de Salaverna han constituido un estorbo para el gobierno del estado. No es así. Los habitantes de Salaverna tienen mi respeto, mi consideración como zacatecanos, como personas, y debemos de procurar salvaguardar sus derechos y su vida y su integridad. No son un estorbo, no los ve así gobierno del estado, al contrario, son una preocupación. Vigilamos por su bienestar. Al rechazar la recomendación, no significa que por rechazarlo esté en contra de los derechos humanos o esté en contra de los pobladores de Salaverna. El aceptar o no aceptar la recomendación no resuelve el problema de fondo. Las personas siguen viviendo en un riesgo. Si hubiera aceptado la recomendación, a lo mejor ni se hubieran enterado. Pero el riesgo sigue latente. No se aceptó la recomendación, pero no por eso dejo de reconocer que hay un riesgo y no por eso dejo de decir, de establecer que debemos de trabajar de manera coordinada la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Gobierno del Estado, y no se pretende privilegiar a ninguna empresa. Diputada Nayeli, el problema está desde el 2010 y ha sido atendido desde las anteriores administraciones. Protección Civil, Gobierno del Estado ha estado atendiendo. Hay un conflicto entre los pobladores de Salaverna, un conflicto sobre la tenencia de la tierra y sus derechos que tienen como posesionarios. Pero ese conflicto no lo va a resolver ni la Secretaría General de Gobierno ni la Comisión de Derechos Humanos. Ese conflicto se tiene que resolver en las instancias legales y es en el Tribunal Unitario. Está interpuesto ese recurso, están ustedes con toda legitimidad con ese proceso y esperemos a que ese proceso se resuelva y haya una sentencia de un juez. Diputado Omar Carrera, sí soy la responsable de la política interna, sí soy la secretaria general de gobierno, son muchos los conflictos los que se atienden, siempre he apostado al diálogo, a la mediación y a las soluciones reales. Si usted y yo no nos hemos sentado a mediar, a platicar o a resolver algún conflicto, estoy en la mejor disposición de hacerlo en el momento que usted quiera. Efectivamente ha pasado un año y créame que los problemas son muchos. Me falta tiempo para atender con satisfacción todos los problemas que tiene el Estado. Contesto también a la primera pregunta. Creo, a ver, si no hay ninguna otra pregunta de Salaverna, pudiera pasar a las otras preguntas. ¿Están de acuerdo? Bueno, comparto la preocupación, diputado Omar, diputada, comparto su cuestionamiento en materia de seguridad pública.
estamos viviendo días difíciles. Efectivamente, los zacatecanos queremos paz, queremos vivir en un Zacatecas limpio, tranquilo, honesto, sin violencia, sin preocupaciones, que podamos salir libre y tranquilamente a recorrer nuestras calles, nuestros municipios, nuestras carreteras, sin peligro y sin angustias. Es muy lamentable lo que estamos pasando. Efectivamente, ayer hubo la muerte de una jovencita. Desconozco las causas. Hay una carpeta de investigación, como muchas que se han abierto en estos meses. Estamos trabajando muy intenso. La Procuraduría General de Justicia, la PGR, la Policía Federal, el Ejército, que coadyuva y ayuda mucho, fuerzas federales, y sin embargo seguimos con esta ola de violencia. Es muy lamentable, es muy triste. Comparto también la inquietud, la impotencia, el decir qué están haciendo. Créame que estamos trabajando y creo que en este problema de seguridad pública debemos de involucrarnos todos, sociedad y gobierno. Todos debemos de participar, la familia, recomponer el tejido social, instalar protocolos y medidas donde como vecinos, como colonos, cuidemos, avisemos, denunciemos, ayudemos a las instituciones de seguridad a hacer su trabajo. Nos gustaría tener miles de policías, nos gustaría tenerlos para poder dar y otorgar seguridad a todos los ciudadanos. No ha sido posible por falta de elementos, pero no por falta de voluntad. Créame que estamos buscando los mecanismos, los presupuestos, las estrategias, la inteligencia, los equipos, la tecnología para brindar esa seguridad a todo el estado de Zacatecas. Y aquí es fundamental el papel que ustedes como diputados, como representantes de la sociedad, puedan ayudar al gobierno y a los pobladores de Zacatecas a que tengamos nuevamente un Zacatecas en paz. Con todo gusto se da la información y con todo gusto nos sentamos cuando usted lo indique, efectivamente, en lo de alerta de género, porque ha habido mucha violencia hacia las mujeres y también hay mucha participación de las mujeres en la delincuencia organizada, pero es preocupante la muerte de un niño, la muerte de una mujer, la muerte de un comerciante, la muerte de un empresario, de un vecino. Todas las muertes nos preocupan, todas. Quisiéramos que no hubiera ninguna muerte violenta, que todas las muertes que hubiera en este estado fueran por causas naturales. No es así y en esto debemos de trabajar todos. Debemos de ser corresponsables y ayudar a que Zacatecas cambie, a que Zacatecas mejore. Hay mucho que hacer. Todas las secretarías de gobierno del estado están trabajando en los mecanismos de la alerta de género. La Secretaría de Salubridad, la Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto de la Mujer, el Centro de Justicia para Mujeres, la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad Pública. Yo creo que en este es un tema que nunca va a ser suficiente y nunca vamos a estar conformes. ¿Sería cuánto, secretaria? Sí. ¿Alguna? Estoy a sus órdenes, señores. Gracias, ciudadana secretaria. Con esto concluiríamos en su participación a la respuesta de las y los señores diputados y ahora tienen en el mismo orden el que se registraron para los cuestionamientos el uso de la palabra hasta por 3 minutos las y los diputados que tuvieron a bien registrarse. Iniciaríamos de nueva cuenta. Le pido por favor que deje sin efecto mi justificante y registre mi asistencia, por favor. Claro que sí, diputada secretaria, para que quede sin efectos el justificante que presentó la diputada Norma Castorena. Diputada Guadalupe González, inicia usted con el derecho a réplica hasta por 3 minutos para todas y todos quienes harán uso de la voz. Sí, claro, gracias. Con el permiso del presidente, secretaria, le agradezco que haya alcanzado a dar respuesta a mi pregunta. A mis preguntas
Yo sé que estamos en una situación muy difícil en el estado de Zacatecas y que todos debemos de coadyuvar para llevar a buen punto el tema de la inseguridad. Son muchas cosas, son muchos causantes lo que tiene así a Zacatecas, pero desafortunadamente queremos recuperar el Zacatecas que teníamos, que la gente transite libremente, que las mujeres no seamos agredidas, que no mueran niños por una bala perdida, que no secuestren a las personas que dan empleo a muchas personas, a muchos otros. En el caso de los empresarios que los secuestran, los matan, se desconoce de dónde viene ese tipo de situaciones, o sea, por el dinero, por la falta de empleo, falta de concientización, los valores, las familias. Yo le agradezco mucho y claro que estaremos en disposición de coadyuvar en ese tema. Gracias. Gracias, diputada. Diputada Gustavo Uribe. En el mismo orden, diputada Lorena Oropesa. Diputado Gracias, diputada. El diputado Leroy Barragán. De igual forma, toda vez que ha sido contestada nuestras preguntas, y muchas gracias, secretaria, por venir a este recinto legislativo con tan importante tema. Diputado Luis Medina. Diputada Isaura Cruz. Con su permiso, Diputada diputado. Isaura Cruz. Sí. Por favor, ojalá podamos guardar compostura, si no nos veremos obligados a terminar, a dar por concluida esta sesión. Diputada Isaura Cruz. Sí, con su permiso, diputado presidente. Licenciada Fabiola Torres, secretaria de Gobierno. Solo decirle que debemos velar por el cumplimiento a los derechos humanos y sobre todo pugnar porque en este estado se aplique la justicia real a quienes de manera cotidiana pasan por encima de ella, exhibiendo actos escandalosos de corrupción y tráfico de influencias que llevan a la decadencia moral a nuestra sociedad. Ante el innegable fracaso del modelo aplicado por el gobierno de Zacatecas, nosotros nos proponemos incidir en la transformación de este modelo económico inoperante por uno que frene la decadencia y garantice el bienestar de los habitantes de Salaverna y del estado de Zacatecas. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. El turno de la diputada Lupita Flores. Muchas gracias, diputado presidente. Secretaria, le agradezco la oportunidad de ahondar en los datos que nos permitan comprender en qué condiciones se encuentra el conflicto suscitado en Salaverna, especialmente la relación entre instituciones detrás del proceso político que ahora vivimos. Le reitero mi llamado a generar propuestas, probablemente excepcionales o no, con la finalidad de concluir de una vez por todas con este episodio, siempre en favor de las y los zacatecanos. Estoy segura que aquí no termina totalmente el problema de fondo de la comunidad de Salaverna. Sin embargo, corresponderá a distintos esfuerzos institucionales y políticos garantizar la seguridad de la ciudadanía, especialmente mirando por el interés, así como por la integridad de quienes optan por permanecer en una zona de potenciales riesgos. Las recomendaciones que ya han sido aceptadas y que usted ratificó en su exposición, espero sean de gran ayuda y marquen un antes y un después de los conceptos que tenemos de protección, resguardo y seguridad de las y los habitantes. Insisto en que siempre miremos en favor de la coalición, de la conciliación y los acuerdos, razonando en favor del interés de las y los zacatecanos cuando así las condiciones lo reclamen. Nuevamente le reitero la seguridad de mis consideraciones y la apuesta porque la comunidad de Salaverna pueda salir avante. Muchas gracias. Gracias, diputada. Es el turno del diputado Arturo López de Lara. Declino mi participación, presidente. Gracias. Diputada Julia Holguín. Con su permiso, presidente. Pues nada más aplaudo a la secretaria general de Gobierno el que nos haya dado esta explicación tan extensa y tan clara para efecto de que sepamos en realidad cómo están las cosas. También, por otro lado, decir que la sensibilidad que usted tiene como secretaria general de Gobierno de poder aceptar
y de poder trabajar en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos, habla mucho de las instituciones, habla mucho de seguir teniendo esa credibilidad ante las instituciones del gobierno, que no hay otra forma de poder tener esta creencia en ellas, sino que esta manera como usted lo hace, de una manera tan humilde y tan sensata, de aceptar las cosas cuando están hechas de manera correcta y cuando no están también de manera correcta. Por lo tanto, muchísimas gracias, secretaria, por haber estado aquí dándonos esta gran explicación. Y eso es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. La diputada Giovanna Bañuelos me había solicitado declinar su participación. Diputado Osvaldo Ávila. Sí, desde luego también para decir que a mí me parece que este ejercicio era necesario, que evidentemente se amplían los elementos, los datos que nos permiten hacernos juicios sobre el problema, y desde luego que hay que entender, como lo decía y usted lo remarcaba, de que hay que hacernos parte de las soluciones. Quienes tenemos una función de representación, no solo quienes fuimos electos por la ciudadanía, sino quienes hoy están aquí por el voto ciudadano también en calidad de representación, tenemos la obligación de cumplir nuestra obligación de velar por los intereses de la ciudadanía y de hacernos parte de las soluciones de los problemas, porque a nadie le convienen instituciones débiles, ni nos conviene una Comisión de Derechos Humanos vulnerada, y nos conviene una Comisión de Derechos Humanos que no se reconozca su legalidad, su legitimidad, su autonomía, pero tampoco un poder ejecutivo debilitado. Esto es a lo que le apuestan muchos, y en ese sentido por ahí luego se sobrepolitiza, lo decía yo, y se sobremediatiza este tipo de cuestiones, olvidando incluso a veces el tema de la gente. La gente aplaude allá arriba porque está preocupada por cómo se va a resolver el problema. Y entonces desde esa óptica lo que nosotros tendríamos que hacer es sumar nuestra voluntad para ver cómo buscar recursos extraordinarios. Más que declaraciones mediáticas, aquí se requiere dinero, por ejemplo, para resolver un problema de estas características. Y en ese sentido, como poder, yo creo que estamos obligados a que a la hora de que discutamos el presupuesto nos ocupemos también del asunto, y desde luego que cuente usted con el respaldo desde la perspectiva en la que podamos hacernos partícipes de la solución, para que en definitiva estas familias pues no tengan que estar padeciendo lo que hoy vemos y lo que no los coloque pues en riesgo, porque si no tienen un doble problema, por un lado una desgracia, por un lado una situación complicada, y por el otro lado ser objeto pues de una politización que no resuelve y no conflicta el asunto, no resuelve el conflicto. Entonces en ese esquema decir que nos sumamos, si en algo puede servir gestiones de carácter extraordinario que tengamos que hacer en las distintas instancias, tanto los ciudadanos como usted pues debe de tener la confianza en que estamos sumados a ello, y desde luego por el fortalecimiento de las instituciones, porque obvio es que a nosotros nos conviene también una Comisión de Derechos Humanos fuerte. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Osvaldo. Tiene el uso de la voz, si así lo quiere hacer la diputada Giovanna, porque me excedí en no darle el uso de la voz para que ella fijara una postura, si quiere hacer uso o no de su derecho de réplica. Tiene el uso de la voz la diputada Patricia Hernández. Declino mi participación, presidente. La diputada María Elena Ortega. Sí, aprovechar para destacar que este ejercicio que hemos realizado todas y todos nos habla principalmente de que, nos exhorta principalmente de que a nadie se le haga fácil, a nadie se le ocurra violentar el Estado de Derecho. Creemos que eso es el sano juicio y eso es lo que hace a las sociedades fuertes. También quiero subrayar que en materia de estrategias económicas es importante restablecer los acuerdos de la conformación de mesas de trabajo con la sociedad civil de los lugares específicos, porque obviamente los derechos humanos y los derechos en general están fuera de cualquier negociación. Pero el tema del derecho también al desarrollo económico tiene que ver con ganar, y necesitamos que los dueñas y señoras de los territorios se vean beneficiados de la riqueza. Pero bueno, eso será parte de las agendas que esta legislatura, sin lugar a duda, en su momento habrá
de señalar también. Señora secretaria, agradecer la generosidad de sus respuestas y reiterarle nuestro compromiso por la construcción de un Zacatecas justo, digno y sobre todo apegado a derecho. Gracias. Gracias, diputada. El diputado Jorge Torres. Sí, gracias. Con su permiso, diputado presidente. Señora secretaria, yo le invito a que atienda la recomendación de Protección Civil Nacional y el Senapred, porque después usted va a tener su problema, va a ser por omisión. Y ahorita sí les voy a comentar cómo fue que sacamos a esa persona que no quería desalojar su vivienda, la que construyó o con la que invadió los márgenes del río o arroyo. Lo sacamos arrastrando. Y a lo mejor ahí violamos sus derechos humanos, pero salvamos su vida. Ojalá y no nos pase acá algo similar. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, diputado. El diputado Santiago Domínguez. Muchas gracias, diputado. Secretaria, pues efectivamente insistir en el tema de los derechos humanos. Para mí es muy preocupante lo que mencionó con respecto a Peñasquito, cuando se hizo la manifestación el año pasado, donde usted nos comenta, nos menciona cómo le pidió a la propia empresa que utilizara la violencia para reprimir a la sociedad que estaba manifestándose ahí, y que qué bueno que no lo hizo, ¿verdad? Porque ahí es donde nosotros recalcamos que es necesario para el Estado un gobierno fuerte, con instituciones fuertes, que no se dejen mangonear. Sí es preocupante porque efectivamente lo hemos dicho en varias ocasiones, que las empresas así se manejan, tienen guardias privadas, armadas, pues prácticamente atemorizan a la propia sociedad, y es importante que dentro de los diagnósticos que tenemos pues quede bien plasmado también esta parte para la actuación del gobierno. Yo terminaría insistiendo en que como hay una falla geológica y hay una recomendación del CONAPRED, entonces, ¿en qué situación están los mineros que están trabajando en la Frisco Toyagua, en Mazapil, ¿verdad? Porque si la recomendación es así, es para todos, y no solamente se protegen a los habitantes, sino también a los trabajadores, sí, son humanos, ¿verdad? Entonces, siendo congruentes con lo que se está comentando, siempre esa ha sido mi duda con respecto al tema del hundimiento de la falla, por qué si hay que mover o evacuar y por qué a los trabajadores de la mina siguen ahí donde se están utilizando explosivos en un territorio donde hay una falla geológica. Será concretamente. Ya nada más, en la cuestión de los juicios agrarios, yo creo que sí, efectivamente es una situación del Tribunal Unitario Agrario, pero sí un visto bueno del gobierno del Estado en favor de los habitantes, tanto de Salaverna como de Colorada, sí, ayudaría mucho para que pudiéramos ver la muestra del gobierno con sus representados, con los zacatecanos y zacatecanas. Muchas gracias, secretaria. Gracias, diputado. Es el turno de la diputada Carolina Dávila. La diputada Lupita Davache. Sí, muchas gracias, diputado presidente, con su venia. Nuevamente, secretaria, aplaudirle de verdad la visita para aquí con nosotros. Como diputada migrante, yo veo esto en otra perspectiva. Para nosotros los zacatecanos que hemos tenido que emigrar a otro país por la falta de oportunidades, es muy lamentable que vengan extranjeros a explotarnos aquí a Zacatecas y de verdad que no nos den el trato justo y digno. Yo de verdad aplaudo y respeto su condición de secretaria. No tengo ninguna duda en su capacidad, pero sí necesitamos que reencontrar esfuerzos. Me da mucha tristeza como migrante, como vemos la perspectiva aquí en Zacatecas. ¿Cómo es posible que estas mismas mineras que tienen empresas en Canadá y en otros países, si esto hubiera sucedido en otros países, hubieran reconstruido al pueblo con escuelas, dándole a la población todo lo necesario para vivir, reconstruir sus casas? ¿Y por qué aquí vienen estas empresas a Zacatecas? De veras, a violar nuestros derechos, a pisotearnos.
¿qué Zacatecas no somos dignos de respeto? Entonces yo como diputada de este Congreso, yo sí me sumo al esfuerzo para poder coadyuvar en cualquier cosa necesaria para su gobierno, porque yo me he quedado claro que usted heredó muchos problemas y no es fácil heredar problemas y poder resolver todo. Por eso aplaudo de verdad el esfuerzo que usted tiene. Tiene una generosidad y una nobleza muy grande en el poco tiempo que he conocido a usted y a este gobierno. Yo sé las buenas intenciones también de nuestro gobernador Tello, porque ha mostrado de verdad ser un gobierno diferente y lo ha mostrado en la percepción migrante. Nunca se ha visto un gobernador de verdad el apoyo a nuestros connacionales, y yo apoyo a todo su gabinete porque de verdad los migrantes zacatecanos y Zacatecas somos uno, y los migrantes tenemos esa preocupación. De verdad no queremos seguir inmigrando, valoramos y amamos a este estado. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene el turno ahora la diputada Isadora Santibáñez. Declino mi participación, diputado presidente, no sin antes agradecer la respuesta a todas las preguntas que realizamos. Gracias. Gracias. Diputada Iris Aguirre. Efectivamente, quiero agradecer a la secretaria Fabiola Gilda Torres. Gracias por tu respuesta, gracias por dejarnos en claro que no tienes ningún compromiso con las empresas mineras, y queremos constatarlo. Las palabras son fáciles de decir, pero los hechos son los que hablan. Yo te agradezco que tú nos hayas dicho que no tienes ningún compromiso contra estas empresas, pero que sí tu compromiso, lo has reiterado, es con el pueblo de Zacatecas. Gracias por verlo de esa manera, gracias por dar tu apoyo, por luchar a favor de esta causa, y enhorabuena. Gracias, diputada. El turno de la diputada Lupita Nayeli Román. Diputado presidente, declino mi participación. Gracias, diputada. El diputado Omar Carrera. Gracias. Bueno, creo que al inicio de esta comparecencia solicité que se agregara un punto para poder tener otra ronda de preguntas y otra ronda de respuestas, y sería muy injusto el poder cuestionar otros puntos que tengo todavía aquí sobre la mesa, por lo cual yo sí, simplemente, secretaria Fabiola Torres, sí te pediría mayor sensibilidad y mayor sentido común ante los problemas que aquejan a Zacatecas. De igual manera estoy en la mejor disposición de platicar siempre y cuando sea en beneficio de Zacatecas y no de particulares. Gracias. Gracias, diputado. Finalmente, señora secretaria Fabiola Torres, agradecerle su presencia en esta legislatura, la manera responsable en la que se ha dado respuesta a los cuestionamientos de las y de los diputados, reconocer también la presencia, como ya se había hecho, de las y los habitantes de Salaverna, del municipio de Mazapil, quienes nos ayudaron a llevar con el mayor orden esta sesión en la que usted compareció para fijar la postura del Poder Ejecutivo y de la Secretaría General de Gobierno en este tema. Reconocer pues a usted y a su equipo la disposición y la atención que tuvieron para el llamado de la honorable legislatura del Estado, y como ya se ha hecho aquí, enviar desde esta legislatura el llamado muy respetuoso para que las instancias que tienen que ver con el seguimiento y la salvaguarda de los derechos humanos continúen y sigan haciendo su trabajo, que ustedes como Poder Ejecutivo sigan realizando lo que en su responsabilidad y en sus atribuciones compete, porque finalmente la obligación y la responsabilidad de todos es trabajar a favor de la ciudadanía de nuestro Estado. Una vez concluidas y agotadas las listas de participaciones, concluimos las intervenciones de las y de los diputados respecto de esta comparecencia. Ciudadana licenciada Fabiola Gilda Torres Rodríguez, secretaria general de Gobierno del Estado, la honorable 62ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas ha tomado debida nota de su comparecencia ante las y los ciudadanos diputados en este recinto legislativo, con la información proporcionada sobre los asuntos aquí tratados, y por ello agradecemos su asistencia.
Solicito a la Comisión de Cortesía se sirva acompañar de su salida de este recinto al término de la sesión a la ciudadana licenciada Fabiola Gilda Torres Rodríguez, Secretaria General de Gobierno. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia, y no habiendo más asuntos que tratar y estando agotado el orden del día, se levanta la sesión y se cita a las y los ciudadanos diputados dentro de 3 minutos a la siguiente sesión. Muchas gracias.